Sea alabado el nombre del Señor. Que esa oración que cantamos sea una realidad en cada uno de nosotros. Cuando decimos me rindo a Él, estamos diciendo, sabemos, Señor, que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Y allí nuestra vida de fe se fortalece, reconociendo que Él es Señor absoluto de todas las cosas. Y por eso a Él le alabamos y le damos toda la gloria y la honra. Que Dios los bendiga. Qué bueno es encontrarnos en este día miércoles, en esta reunión. Así que vamos a estar recibiendo la palabra del Señor todos juntos. Ocupen sus lugares. Qué bueno también que los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes, semana a semana, constantemente se van sumando y uno encuentra distintos amigos, hermanos en el interior de la República Argentina que siempre nos están comentando que forman parte también de estas reuniones. Así que le enviamos un saludo a la distancia y que realmente el Señor les bendiga a los que están lejos y a los que estamos aquí cerca. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3. Versículos conocidos, pero de algún modo nos van a ubicar cómo hay situaciones a veces en nuestra vida que no es el mejor lugar o no es el mejor momento. ¿Sabe que cuando Pablo está escribiendo esta carta, no está en un lugar donde él recomendaría para que fuéramos todos de vacaciones? Él está en la cárcel. Él está en la cárcel por causa de su testimonio, por causa de su confianza en Dios. Él está en la cárcel en un lugar donde hay justamente abundancia de malhechores, de injusticia, de dolor. Pero Pablo está allí y él de alguna manera escribe esta carta alentando a la iglesia que estaba en Filipos. Pero Dios ha preservado esa carta para que llegue hasta nosotros. Capítulo 3, versículo 13 y 14. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén a la palabra de Dios. Versículos conocidos que de alguna manera los hemos escuchado tantas veces. Lo primero que nos muestra estos versículos, que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, no son superhéroes. No, él mismo está diciendo, hermanos, es esto, hay algo que yo todavía sigo combatiendo. Sigo de alguna manera luchando para que no me domine. Porque hay veces que pensamos que las cosas espirituales son para superpersonas espirituales. Entonces venimos con nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras limitaciones y decimos, Señor, por favor, haz misericordia conmigo. Y pensamos que las cosas de Dios son para superhombres. Y Pablo dice, hermanos, yo con esto estoy luchando todavía. Hay algo que de algún modo todavía no lo tengo resuelto, sino constantemente va brotando. ¿Vio? Estamos en primavera y hoy es un día de humedad y de golpe está anunciado lluvia, calor. Si hay algo que crece en este tiempo son los yuyos. Dígame si los yuyos entre las baldosas, en ese jardincito, usted que cuida las plantas y los yuyos ahogan con taparlo y continuamente tiene que estar cortando el bordecito o lo que sea, porque si no es un descontrol todo esto. Hay temporadas en la vida que los yuyos, hay yuyos espirituales que te ahogan, te tapan la fe, que tapan esa confianza en Dios. Y el apóstol Pablo, estando en la cárcel, no era el lugar que él quería. Y cuando uno ve el contexto, no solamente que está impedido de su libertad, sino que se siente él también como que los amigos, los que tendrían que estar al lado de él, no lo están.
Y esos yuyos empiezan a crecer en la cabeza. Y se empieza a acordar que a veces todo tiempo pasado, ¿se acuerda como dice el dicho? Fue mejor. Antes era así. Y nosotros que venimos de unas fiestas recordando el aniversario, a más de uno tal vez se le revolvió un poquito la memoria y de algún modo uno empieza a decir, sí, esas sí que eran reuniones. Y pareciera que el presente estás en medio del calabozo. Pero Pablo está diciendo, hermanos, hay futuro, hay futuro. El tema es, no te quedes anclado, no te quedes estancado, olvidando más bien eso, no basándote en las historias del pasado. Y todos tenemos recuerdos buenos y recuerdos no tan buenos. Todos tenemos historias buenas y algunas que preferimos olvidarlo. Pero es terrible cuando nos quedamos estancados en eso. Y lo tomamos como un baluarte y perdemos de vista lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y a veces la cárcel no es ese lugar, esa jaula de barrotes. Está acá dentro de nuestra mente, en una lucha espiritual. A veces en un mal diagnóstico, a veces las cosas no salen como nosotros quisiéramos, a veces no es el lugar donde podés vivir mejor, pero estás allí. Y es muy fácil quedarse encerrado y atrapado en el pasado. Y Pablo dice, hermanos, yo estoy tratando de luchar, todavía no lo alcancé, yo sé que esto tiene que desarrollarse en mi vida, olvidando lo que queda atrás, pero me voy extendiendo. Habla de futuro, habla de no quedarte estancado, sino mirar hacia adelante, lo que Dios tiene con cada uno de nosotros, en pos del supremo llamamiento, en pos de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Sabe que ese supremo llamamiento está diciendo lo grande que hizo Dios por cada uno de nosotros? Literalmente, ¿sabe qué significa esa palabra? Vivir sin culpa. O sea, sin que nada te acuse. Paz de conciencia. Vio que muchas veces los hermanos cuando saludan a la congregación dicen la paz del Señor. Bueno, es mucho más que un saludo. Es vivir en esa paz del Señor, confiando de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, confiando de que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, confiando de que hay esperanza de vida eterna. Entonces, en base a eso, Él está diciendo, yo sigo adelante. Hay una meta, hay un premio. Aunque Dios no nos debe nada a ninguno de nosotros, Dios no es deudor de nadie, pero Dios en su gracia, en su bondad, ¿sabe qué? Él quiere premiar a cada uno de sus hijos. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos capítulo 11, ese capítulo de la fe, versículo 6? Sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios, perfecto. Por eso es importante. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne, cada vez que oramos, cada vez que cantamos, cada vez que desarrollamos nuestra vida, la fe tiene que estar presente. Y que crea que le hay. ¿Y qué cosa dice también Hebreos 11:6? Es galardonador, esa palabra rara. Dios te va a premiar en aquellos que esperan, que confían en Él. El problema son los yuyos que nos dejan atrapados en el pasado, en la historia, en los años que ya fueron, en un lugar que no es el mejor. ¿Sabe que la palabra de Dios, la Biblia, aunque tenga tantos libros, en sí es toda una? Y Dios en su gracia ha permitido que esa palabra llegue hasta nosotros. Y yo quiero que podamos ver en un libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Ageo. A veces no es tan mencionado Ageo. Para los que tienen la Biblia en el celular, fácil de encontrarlo. Para los que tienen la Biblia en papel, dice, ¿y Ageo dónde está?
Mire, fácil, si usted llegó a Mateo en el medio, allí Nuevo Testamento, se va para el lado de Génesis, el antepenúltimo libro es Ageo, así que es más fácil, si lo empezó a buscar por Génesis, le va a tardar llegar hasta Ageo. Pero si está ahí de Mateo, empieza para el lado de Génesis, enseguida lo encuentra. Los últimos 3 libros del Antiguo Testamento son cuando Dios está tratando con el pueblo cuando vuelven de la cautividad. Y la vida era totalmente diferente. Habían vivido por lo menos 70 años esclavos en Babilonia, con historias, como nación, como pueblo, que era admirable. Pero la historia se le diluyó como el agua entre los dedos. ¿Y sabe qué? El profeta Ageo, Dios le da un mensaje. Vamos a ver capítulo 2. El capítulo 1 son solamente 3 capítulos. Después usted lo lee en su casa. Muchas veces se sacan versículos allí sueltos que son maravillosos, pero vamos a ver cómo lo está reflejando en su contexto. En el capítulo 1, que no lo vamos a leer, hay algo que Dios advierte al pueblo suyo. Y es que habían perdido las prioridades. Había perdido de vista qué era lo importante, qué era el enfoque. El ambiente no era el mejor. La tierra era terrible. No había cosecha. Vivían una crisis económica continua. Ni que vivieran en Argentina en algunos lugares. Pero no solamente esto, estaban rodeados de un montón de gente que despreciaba a Dios, que despreciaba la palabra de Dios, que cuestionaba la fe. No era el mejor ambiente, no era el mejor microclima. Fíjese, Pablo estaba en la cárcel, la cabeza le está trabajando, él está encerrado y él está diciendo, yo esto tengo que vencerlo todavía. Yo no puedo permitir que el pasado me estanque y me paralice. Yo tengo que seguir hacia adelante. Tengo que mirar más allá lo que Dios tiene preparado para mi vida, lo que Dios preparó para mi vida. Y Ageo más o menos está diciendo lo mismo. Dice el capítulo 1, perdieron de vista la prioridad. Cada uno se dedicó, sálvese quien pueda, y se olvidaron de las cosas de Dios. Pero esto usted después lo lee en su casa. Fíjese, capítulo 2. Libro de Ageo, creo que ya todos lo tenemos. El primer versículo dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Permítame allí para poder tenerlo bien claro. Zorobabel, el gobernador, el administrador, que de alguna manera veía toda la parte técnica, financiera y administrativa del pueblo. El sacerdote la parte espiritual. O sea, enfocaba a todos. Y todo el pueblo, porque a veces en nuestra cabeza decimos, no, pero esta es una palabra para los pastores. Esto es una palabra para los siervos de Dios. Y pareciera como que nunca nos afecta a nosotros. Yo no sé qué don le ha dado Dios a cada uno de nosotros. Usted lo sabe y Dios también. Y si no, que ore para que Dios le muestre de qué manera usted forma parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y esa palabra va para todos y dice versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa? Está hablando del templo en su gloria primera, como la veis ahora. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, dice el Señor. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos,
y haré temblar la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Amén a la palabra de Dios. Mensaje rotundo, concreto, poderoso. Y si no, fíjese cuántas veces Dios mismo va reafirmando esta palabra diciendo: yo soy Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Pero de algún modo le está diciendo los que estaban mirando ese templo, que la verdad que no tenía nada que ver con la gloria de lo que había sido en la historia. Dice, ¿qué es esta casa? ¿Qué es ese templo comparado con lo que Salomón había hecho? Con las puertas bañadas de oro, las columnas de bronce. Era otro tiempo, otra generación, otras circunstancias, otro mundo. Y bien podían haber dicho, bueno, todo tiempo pasado fue mejor. Y a veces es fácil caer en esa trampa. ¿Y sabe cómo yo lo llamo eso? La jubilación de privilegio del creyente. Usted sabe que en nuestra querida Argentina, lamentablemente el sistema previsional es tan frágil. Y pobres nuestros queridos jubilados, pareciera que pagan los platos rotos de cada gobierno. Pero aparecen allí jubilaciones de privilegio, ¿vio? En el medio cosas medias raras. Alguien que trabaja en el Estado solamente unas horas, unos pocos días, ya se puede jubilar, y una jubilación impresionante. Y uno dice, qué injusticia, qué mal esto. Claro que está mal. Pero volvamos al plano espiritual en la relación con Dios. Pablo estaba en la cárcel, no era el lugar que él quería. Pablo estaba encerrado y él luchaba y dice, hermanos, yo no pretendo ya dar una cátedra diciendo esto lo tengo resuelto. No, lo estoy luchando. Olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. La palabra de Dios a través del profeta Ageo viene a Zorobabel, a Josué, que no es el Josué del libro de Josué, es un sacerdote que se llamaba igual. Y el pueblo de Dios, y le está diciendo, ustedes que están comparando épocas, circunstancias diferentes, otra vez la encerrona de la historia. Fíjese que lo que le está diciendo, esfuérzate, pongan manos a la obra, a trabajar. Hay que cobrar ánimo. Porque lo que hace esos yuyos del pasado es destruir el ánimo. Es destruir la confianza en Dios. Y acá donde aparece, permítame, en esa figura, la jubilación de privilegio del creyente. Hay veces que nuestra historia nos ha jugado una mala pasada. Porque nos hemos equivocado. Porque así como el pueblo de Dios estaba sufriendo las consecuencias del cautiverio por haber dejado a Dios, haber caído en la idolatría, y Dios fue tratando con ellos, y claro, llegaba el momento que ellos estaban de alguna manera cuestionando, dice, pero al final perdimos todas las bendiciones de Dios, perdimos el tiempo, perdimos nuestra vida. Ellos bien podían haber dicho, esperamos ser salvos por la gracia de Dios, por lo que no merecemos, pero esperamos en Dios. ¿Y cómo estás? Esperando. Y ahí estamos, esperando.
Y pareciera que listo, ya está. No estás más comprometido, no estamos más en el servicio, porque pareciera que perdimos nuestra oportunidad. Y el pasado, de algún modo, nos tiene cautivos. Y la historia. Y Dios le dice a Zorobabel, al sumo sacerdote, que de algún modo todo lo que estaban viviendo les hacía perder el enfoque. Le está diciendo, ¿ustedes están comparando los tiempos de gloria pasados? ¿Ustedes están comparando la gloria que como Dios se manifestó en medio de ustedes? Y ahora pareciera que no hay punto de comparación. Fíjese, la misma palabra que Pablo utiliza. Prosigo a la meta, me esfuerzo. Esfuércense, trabajen, cobren ánimo. Porque cuando perdemos de vista el futuro de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, por más que las circunstancias sean adversas, por más que las enfermedades estén golpeando nuestra puerta, por más que la injusticia esté rodeándonos, pero ¿sabe qué? Creemos que nuestro Dios es el Señor Todopoderoso. ¿Puede decir amén a esto? Él sigue obrando. Para Dios no hay nada imposible. Dios en su gracia sigue manifestando. Por eso dice, esfuérzate, versículo 4, cobrad ánimo, trabajad. ¿Por qué? Porque Dios está activo. Dios sigue estando presente. El mismo versículo 4 dice, Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. Permítame decirlo de esta manera. Ninguno de los que estamos aquí en esta noche, ninguno de aquellos que nos están mirando a través de las redes es olvidado por Dios. Dios lo tiene bien presente. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Nos tiene esculpidos en la palma de sus manos, porque Cristo pagó el precio por nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Dios no te olvida. Aunque tu pasado haya sido tan glorioso y tu presente tan desastroso, Dios te está diciendo, yo no me olvido de vos. Yo te tengo presente. Pero no te quedes atado. No te quedes aprisionado allí a lo que está atrás. Sino, dice, el Espíritu de Dios está en medio de su pueblo. Dios sigue estando presente. Dios sigue estando en el trono y Dios sigue velando para que su palabra se cumpla. En cada tiempo, en cada generación. Por eso aparecen esos versículos y dice, de aquí a poco la tierra va a temblar. De aquí a poco tiempo la manifestación de la gloria de Dios va a ser visible aún en un mundo incrédulo. Y permítame decirlo de esta manera, los que creemos a lo que dice la palabra del Señor, también tenemos un mensaje presente. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Cristo viene pronto. Y las señales se van cumpliendo. Y las señales sociales, culturales, políticas. Y las señales que suceden en el planeta Tierra. Y las situaciones, somos testigos de lo que la palabra de Dios, si no, vuelva a releer en estos días Mateo capítulo 24. Pero el Señor está en el trono. Él tiene todo bajo control. No se le escapa absolutamente nada. Por eso el Señor te dice, esforzate en la obra de Dios. No entres a una jubilación pasiva donde solamente puedas decir, bueno, somos salvos por gracia y ahí listo, ya está. ¿Cómo estás? Y esperando que Dios me bendiga. Esforzate. ¿Qué está diciendo? Ponerle empeño, ponerle las ganas, ponerle la voluntad realmente en ser de bendición a otra persona. Orando, testificando, proclamando del Señor. Pablo le decía a Timoteo que prediques, que enseñes, que instes en tiempo y fuera de tiempo. Cuando tenés la oportunidad y cuando pareciera que no tenés la oportunidad. En un mundo donde hay quejas, hay murmuración, hay lamento, hay dolor, que realmente
cada integrante de la iglesia al Señor pueda tener un mensaje de esperanza de que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Que Dios está vigente, que Dios está en el trono, que en realidad Él vela para que su palabra se cumpla y tenga pleno realmente cumplimiento en el tiempo de Dios. A veces cuando vos ves las cosas que pasan alrededor y uno te da ganas de bajar los brazos y jubilarte y ya está. Y los más grandes decimos, bueno, ahora que trabajen los jóvenes. De alguna manera es sacarnos la carga, la responsabilidad y pasársela a otra generación. Pero Dios le dice a Ageo, tenés que dar este mensaje. El Señor inspira a Pablo estando en la cárcel, en el lugar que él no quería. En el lugar donde él podía decir, listo, hasta acá llegué. Me esfuerzo, prosigo hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios no tiene límites. Nosotros tenemos límites. Tenemos nuestra vida es finita. Nuestra sabiduría es tan limitada. Nuestra economía es limitadísima. Y uno dice, ¿qué puedo hacer? No tengo nada. ¿Cómo puedo hacer? ¿Sabes qué tenés que hacer? Justamente esfuerzo, valor, trabajo, servicio. Pero el Señor dice, mía es la plata y mío también es el oro. Dios no tiene límites. Pero su pueblo debe seguir hacia adelante. En medio de las dificultades, en medio de las situaciones. Por eso esta gente que miraba ese templito simple, sencillo, que no tenía nada que ver con la gloria del pasado, le dice, la gloria del futuro de esta casa va a ser mucho mayor que los tiempos de gloria de antaño. ¿Sabe lo que está diciendo allí? Para aquellos que de alguna manera vislumbran que antes usted en su vida espiritual sentía ese fuego de la presencia del Señor y que hoy pareciera que está lejos porque las circunstancias, porque el pasado, por las cosas que hayan sido, el Señor multiplica su gracia. El Señor multiplica su gracia en cada tiempo, en cada generación, para manifestar de su grandeza, de su bondad, de su misericordia. El tema es, no te jubiles antes de tiempo. No te jubiles bajando los brazos y diciendo, bueno, ya está. La historia me pasó por encima. Las circunstancias, las limitaciones. Los tiempos y épocas cambian, pero Cristo permanece fiel. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Un versículo más. Y ya vamos a estar orando. 1 Corintios, capítulo 15. Ese capítulo habla de la esperanza de cada creyente. Habla de esa esperanza que no solamente se limita a la vida que nos toca vivir aquí en la tierra, sino esa esperanza de vida eterna. Que como Cristo resucitó, también nosotros tenemos esa esperanza de que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y algún día nos vamos a encontrar todos juntos con el Señor. Pero ¿sabe qué? El último versículo del capítulo 15, versículo 58, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Dice, siempre, siempre. Sabiendo de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que todo lo que hagas en el nombre del Señor, ya sea que se sepa o que no se sepa, pero todo trabajo en el Señor, Dios no lo olvida. Dios lo tiene presente. Y lo que nos dice la palabra, hermanos, sigamos creciendo. No te estanques por las historias del pasado.
No te quedes frenado por el presente, las cosas que nos están limitando, ahogando. Pablo estaba en la cárcel. Y uno dice, ¿qué futuro tenía este hombre ahí? Zorobabel había vuelto de la cautividad y tenía un trabajo por delante, junto con el sumo sacerdote y todos los que habían vuelto, un trabajo titánico. La tierra improductiva, rodeados de un montón de gente que los desanimaba, los desalentaba. Yo no sé cómo está el barrio alrededor nuestro, y no hablo del barrio de personas, acá adentro. Cuántos pensamientos que nos desaniman, cuántos pensamientos que nos dicen, bueno, vengo a la iglesia, canto, escucho y espero en el Señor. ¿Y sabes qué? Uno dice, sí, pero estás jubilado pareciera. Te jubilaste. La palabra dice, esfuérzate, trabajá, sé parte activa, sé realmente una persona, como dice este texto, bendecido para ser de bendición. A veces con la palabra, a veces con la oración, con una palabra de aliento, de ánimo a otros, colaborando en la obra del Señor, contactando, abriendo de alguna manera posibilidades para que esa palabra siga corriendo, siga extendiéndose. Esfuércense, trabajen. No dejes que los yuyos del desánimo te ahoguen. Tapen la confianza en Dios, olvidando lo que queda atrás. No te aferres a eso, sino que puedas seguir adelante. Dios tiene todo el poder. El Señor no tiene límites. Y el Señor está en el trono. Él tiene todo bajo control. ¿Qué le parece si oramos? ¿Sabe qué? Permítame invitarle a decirle, así como cantamos, Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo me entrego. Señor, a veces me siento como Pablo, tal vez en la cárcel. A veces me siento como la persona a quien le hablaba a Ageo. Ya está, hasta acá llegué. Señor, ayúdame a esforzarme en tu obra. Yo te invito a que levantes tu mano y que proclames el nombre del Señor. Que esa mano levantada esté diciendo mucho más de lo que yo te estoy diciendo, sino diciendo, Señor, acá estoy. Señor, yo te amo y soy lo principal en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, acá está tu iglesia, acá estamos nosotros. Señor, somos tus